Entender el mercado y sus necesidades. En este apartado vamos a ver la importancia de la información. ¿Cuál es la importancia de tener información acerca del mercado y de los clientes? ¿Cómo se evalúan las necesidades de información de marketing? ¿Cuáles son los pasos del proceso de investigación de mercado? ¿Cómo analizar y utilizar la información de marketing? ¿Y cuáles son los problemas que se enfrentan algunos investigadores de mercado cuando tratan de obtener la información? En una empresa, las decisiones, como ya lo habíamos mencionado en otros apartados, surgen de la alta gerencia. Es decir, la alta gerencia requiere tener acceso a información. Y esa necesidad de información es para poder tomar decisiones. Empresas deben contar con un sistema de información de marketing. Primero, evaluar las necesidades de la información que los va a llevar entonces a desarrollar un sistema para obtener la información necesaria, ya sea con una base de datos interna, utilizando inteligencia de marketing o investigación de mercado. Luego de esto, el proceso de análisis y uso de esta información. Pero esta información se obtiene ¿de dónde? Del entorno de marketing, del mercado meta, de los canales de distribución, de la competencia, del público en general y de todas las fuerzas del macroentorno. Entonces, toda esta información se analiza y se utiliza para tomar decisiones al momento de realizar o desarrollar un producto, hacer una estrategia, hacer una campaña, promover ciertos productos, etcétera. ¿Es importante la información? Por supuesto que es importante, porque es información que obtenemos del consumidor y se revierte en beneficios para el consumidor. Por ende, sí es importante la información y es importante que los consumidores apoyen estos esfuerzos de investigación. Cuando mencionamos anteriormente el sistema de información de marketing, hablábamos del desarrollo de la información de tres formas: con datos internos. Los datos internos son información que recopilamos dentro de la misma empresa. La facturación, por ejemplo, cuánto se mueve un producto, qué clientes más compran, qué mercados, dónde se vende mejor, ¿verdad? Entonces, toda esa información que nosotros tenemos interna hay que analizarla. También está la inteligencia competitiva de marketing, que es toda la recopilación sistemática de la información pública, por ejemplo, que manejamos cuando vamos a poner nuestros productos en una estantería en un supermercado, que vemos también cómo se mueven los productos de la competencia. Aquí también es posible obtener información, por ejemplo, de el Estado, llámese de cámaras de comercio, perdón, esas son entidades de gremios, ¿no? Pero por ejemplo, Ministerio de Comercio y otras Contraloría que manejan cifras públicas de información. Cuando hablamos de investigación de mercado, nos referimos ya a un método de obtener información mucho más científica. La investigación de mercado diseña, recopila y analiza información de datos que muchas veces podemos recabar directamente con el consumidor. Por ende, la investigación de mercados son bien costosas y las empresas buscan empresas externas que hagan este trabajo por ellas. La investigación puede ser de tres tipos: exploratoria, descriptiva y causal. Cada una tiene sus características y sus peculiaridades, pero en fin, todas buscan a través de un método científico identificar esa información que realmente es valiosa para la empresa al momento de tomar decisiones de marketing. El proceso de investigación de mercados tiene 4 etapas: la definición del problema o situación de estudio y
los objetivos de la investigación. Después de eso viene la parte del desarrollo del plan de investigación. Aquí nosotros vamos a trabajar la metodología. ¿Cómo vamos a a obtener esta información? Después viene la parte de aplicación de en esta parte generalmente se va al campo, se hacen entrevistas, observación, bueno, más adelante vamos a ver eso. Y por último, la parte del análisis y de la interpretación de los resultados. Esta parte es muy importante porque aquí es donde se va a extraer toda esa información que posteriormente va a utilizar la alta gerencia y la empresa en general para tomar sus decisiones. El plan de investigación. El plan de investigación tiene dos partes. Tiene la parte de datos secundarios y la parte de datos primarios. Y ustedes dirán, bueno, primero, ¿por qué nos dice los secundarios y los primarios? Porque los secundarios son datos que generalmente son mucho más accesibles. Cuando hablamos de datos secundarios podemos mencionar información dentro de la misma empresa, información gubernamental, etcétera. Ya cuando hablamos de datos primarios, y por eso que se le llaman datos primarios, porque son los más importantes realmente, nos referimos a esta información específica para nuestro estudio de investigación. Y hay diferentes métodos para obtenerla. La observación, como ya lo había mencionado, las encuestas y los experimentos. Entre los métodos de investigación podemos mencionar el método de investigación observacional, el de encuesta y el experimental, como bien se los había dicho ya anteriormente. Cada uno también tiene sus características, pero realmente todos, todos se apoyan en un instrumento que más adelante vamos a mencionar y vamos a explicar porque realmente necesitan una base para poder obtener la información. Aquí vemos las vías de contacto, por ejemplo, para obtener información. Tenemos correo, teléfono, de forma personal, en línea, y vemos la rentabilidad, el tipo de calidad de información que se obtiene utilizando cada una de estas vías. Las tecnologías han ayudado mucho a la información, a la investigación de mercado actual. Una de las formas de obtener información es a través de los llamados focus group, en español grupos focales. Estos grupos focales trabajan con, como lo dice la palabra, grupos de personas con características similares, generalmente en nuestro segmento o nuestro mercado meta, y donde los reunimos para obtener información sobre determinado producto o determinado tema. Estos grupos focales y generalmente para la investigación se trabaja con muestra. ¿Por qué? Porque imagínense utilizar toda la población, la investigación sería costosísima, de forma tal que se trabaja con muestra. La muestra puede ser de dos tipos, probabilística y no probabilística. Y cada una de ellas presenta su forma de obtención matemática. Les había mencionado los instrumentos y los instrumentos que nosotros vamos a revisar en lo que es la investigación de mercado son los cuestionarios y los instrumentos mecánicos. Para efecto de nuestro curso vamos a hablar sobre los cuestionarios. Los cuestionarios son instrumentos donde se formulan preguntas. Estas preguntas depende de lo que usted vaya a realizar, ya sea una observación, usted las puede realizar como tipo checkmark, como un checklist, o si por ejemplo es una entrevista, usted hace preguntas abiertas, o si es una encuesta, usted puede hacer preguntas cerradas con opciones múltiples, diferentes formas de hacer preguntas. Compartir con ustedes una lectura de cómo realizar preguntas y hacer un cuestionario. Por último, está el análisis y uso de la información de marketing.
La administración de las relaciones con el cliente o Customer Relation Management es la acción de manejar toda esa información que se obtiene a través de la investigación o a través de los diferentes métodos para obtener información y poder utilizarla para beneficio de la empresa. En esta parte se maneja todo lo que tiene que ver con el almacenaje de esa información, la extracción de los datos, el análisis computacional y por supuesto la generación de informe, porque de nada nos vale que tengamos la información pero no podamos analizarla. Les comparto un documento de cómo elaborar un cuestionario para que podamos hacer un taller en clases.